Y esta noche para hablar de economía, para hablar de la crisis profunda que está viviendo el país en ese sentido, una crisis sin precedentes, al menos para las personas que estamos vivas. Para el programa de hoy vamos a intentar como algo distinto, y es que hace un par de horas le hice una entrevista a David Barguil, que es senador del Partido Conservador, uno de los partidos que está en la coalición del gobierno. David Barguil, y yo creo que usted está de acuerdo conmigo, es uno de los senadores más aplicados, si bien a veces poco ortodoxos en los temas económicos, hace parte de la Comisión Tercera y representa mucho de lo que domina el poder político y el poder económico sobre todo, que son los representantes y senadores de la costa atlántica, muchos de ellos descendientes de esa migración sirio-libanesa y que están todos en las comisiones tercera y cuartas del Senado. Sí, me parece muy buen interlocutor, así sea pues oyendo lo que nos contestó. Efectivamente el senador Barguil es muy aplicado y efectivamente el senador Barguil es muy poco ortodoxo. Coincido en ambas apreciaciones. Entonces yo arranco esta entrevista y la pregunta que le hago es una mezcla de política y economía, y es acerca de la agenda que tiene el país en este momento, y obviamente esta pregunta tiene por detrás el trasfondo de la investigación, de la decisión judicial en contra del expresidente Uribe, una decisión que copa los medios, copa la agenda, incluso sobre cosas como la caída del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre. Entonces le voy a poner ahí la respuesta que me da el senador David Barguil. A mí me impresiona que hoy la agenda del país, la agenda del Congreso, la agenda de los medios de comunicación, la agenda de los opinadores, la agenda de los gremios, la agenda del gobierno, es decir, este debería ser el gran tema de discusión del país. No la caída, sino el cómo vamos a recuperar la economía, cómo vamos a reactivar los sectores productivos, cómo vamos a recuperar las 5 millones de plazas de empleo que se han perdido. Todos deberíamos estar hablando de esto y esta debería ser la única agenda hoy en Colombia, pero no es así. No es así, y yo creo que eso es un problema, Mauricio. Efectivamente, no, Daniel, yo estoy totalmente de acuerdo con el senador Barguil. Me parece que es evidente que el principal problema que tiene el país en este momento es el problema económico. Es evidente que esa inmensa cantidad de empleos que se perdieron, solamente en el mes de abril se perdieron casi 5 millones de empleos. Hay que decir que ya se han recuperado más o menos 1,5 millones, pero en todo caso es una barbaridad que queden por ahí flotando 3,5 millones de nuevas personas desempleadas. Ese problema, más el problema del incremento de la tasa de pobreza que conlleva esa crisis del mercado laboral, más el deterioro de la distribución del ingreso. Y entonces, déjeme y sigo con la entrevista al senador Barguil, y aquí él es un poquito parco y entiendo, y la pregunta es ¿cómo salimos librados de esto? Entonces a todo el mundo le fue mal. Yo traté en la introducción como de traer otras cifras y le pregunto a él cómo nos fue en medio de lo mal que le ha ido a todo el mundo, a nosotros en esta pandemia. No, pues esperábamos todos los que pues hemos analizado un poco el comportamiento económico del país durante algún tiempo, que iba a haber un shock pues muy grande en ese trimestre, que fue donde en gran medida se dio el periodo más amplio de cuarentena estricta, en gran medida se dio la parálisis de distintos sectores de la economía, y eso se ve reflejado en esas cifras. Otra cifra muy diciente, que tengamos alrededor de 5 millones de colombianos que hayan perdido el empleo en este periodo, nos muestra pues la gran parálisis que tuvo la economía. Aquí lo importante es no quedarnos allí, lo importante es ver qué decisiones se van a tomar para reactivar muy rápidamente y poder sacar adelante el país. Con la siguiente pregunta que le hago a Barguil, y es si entonces vale la pena en este momento en Colombia seguir dando este debate entre las cuarentenas, los confinamientos, el efecto de la economía, entre resguardar la vida a través de estas medidas o ya empezar unas aperturas. Y y yo creo que tiene que ver con la visión un poco que tienen ahora en la costa atlántica. ¿Piensa que esto es parte de un debate ya superado? No, sin lugar a dudas, ese ya no es el tema central de la discusión por una razón sencilla. El efecto de la cuarentena, que no era
que no hubiese virus. Eso de pronto mucha gente creía que por la cuarentena no iba a llegar el virus. No, el efecto de la cuarentena era que no nos contagiáramos todos al mismo tiempo y colapsar el sistema de salud. Se logró. Y en gran medida lo que empezamos a ver ya en muchos lugares de Colombia donde se llegó a los picos es que hoy los porcentajes de ocupación de las UCIs pues se ha venido disminuyendo. Lo mismo ha ocurrido en Bogotá. Es decir, hubo un efecto muy positivo de estas cuarentenas y yo creo que eso ya nos saca esa discusión de vida versus economía, discusión que además a mí no me parecía sensata. Yo creo que, claro que hay que defender la vida, todos los esfuerzos para defender la vida, pero también esas decisiones tenían que ir enmarcadas en cómo cuidábamos haciendo todos los esfuerzos a los sectores productivos, al empleo, la economía de las familias, de las empresas, porque dejar a los colombianos sin ingresos en medio de una pandemia, pues también es atentar contra la vida. Yo creo que hoy el escenario y la agenda debe ser cómo vamos a recuperar al país, cómo vamos a lograr producir muchas plazas de empleo, cómo vamos a lograr hacer crecer a estos sectores económicos que están profundamente golpeados para que el país, por supuesto, salga adelante luego de esta grave crisis. Seguimos en Zona Franca, 9 de la noche, 26 minutos. Estamos en directo desde Bogotá, francamente quebrados. Ese es nuestro hashtag de hoy. Tenemos una entrevista comentada, la entrevista al senador del Partido Conservador, David Barguil, miembro de la Comisión Tercera del Senado, un senador influyente en temas económicos, comentada por Mauricio Reina, comentarista económico y de muchas otras cosas aquí en el noticiero de Red Más. Y voy a ir de una, Mauricio, con las propuestas. Le pregunto y le digo, aquí brillan por su ausencia las propuestas, tanto del Congreso como del gobierno. Creo que no hay un paquete sólido. ¿Por dónde piensa él que podría arrancar esta discusión? Yo creo que la discusión del presupuesto del año que viene va a ser un gran escenario para ese debate y para que ojalá concentremos los esfuerzos de la agenda pública en ese esfuerzo que hay que hacer por parte de todos para levantar la economía del país. Le hablo de unas propuestas en concreto. Yo soy de los que he dicho que aquí necesitamos meterle recursos a unos sectores que tienen la necesidad de una mano de obra intensiva, es decir, que son sectores que rápidamente reaccionan en cuanto a contratación de mano de obra. Por ejemplo, todo el tema de infraestructura vial, donde hay que pensar en las grandes carreteras, pero también en los proyectos de infraestructura vial de la red terciaria, las carreteras rurales. Colombia es un país rural. Ese tema de las carreteras rurales es muy importante porque no solo nos genera empleo en los pequeños municipios de Colombia, sino que también ayuda en la competitividad del campo, que es un sector estratégico, que nos ayuda a llegar a esa Colombia profunda y que tiene recursos. Recuerde que eso fue iniciativa nuestra en la pasada reforma tributaria. Yo coloqué una sobretasa a la renta del sector financiero de 4 puntos. En esos 3 años, porque es temporal, se recaudarían alrededor de 2 billones de pesos que tienen destinación específica para la red terciaria de Colombia. Así que hay parte de los recursos para ese propósito. El tema de vivienda. Es muy importante que salgamos con un plan masivo de construcción de vivienda, que es un sector también jalonador de empleos, muy rápidamente. Esos esfuerzos hay que impulsarlos ya. Y en ese sentido, pues yo coincido con el senador Barguil en que esos son como los dos sectores bandera de una estrategia de recuperación, sobre todo porque en ambos frentes, a diferencia de países desarrollados, en Colombia hay un inmenso déficit. Entonces usted mata 2 pájaros de un tiro, empieza a resolver déficits, vivienda, carreteras, etcétera, etcétera, a la vez genera empleo y le da un uso eficiente a los pocos recursos que hay. Mire, yo lo que le digo es que esta comisión surgió por una imposición del Congreso. Nosotros incluimos un artículo en la pasada ley de financiamiento o de crecimiento económico, la pasada tributaria, que le imponía al gobierno la obligación de crear esta comisión y de hacer un estudio serio, sensato, riguroso, enfocado en el tema de los incentivos, exenciones, gabelas tributarias, como le queramos llamar. Porque es que Colombia está llena de informes, pero son informes que hablan sobre todo el tema fiscal, sobre todo el tema tributario. Y allí hay unos capitulitos que nos hablan de estos temas de las exenciones. Ahora, esta comisión se va a concentrar solo en ese tema. Así que a mí sí me parece un esfuerzo importante. El informe de esa comisión nos va a dar herramientas necesarias para lograr que el Estado pueda dejar de entregarle a particulares miles de millones, billones de pesos
y que esos dineros entren al presupuesto, entren a la DIAN y puedan ayudarnos a financiar esta política de reactivación económica, esta política de infraestructura para el año que viene, esta política de apalancamiento, esta política de emprendimiento. Así que yo sí creo que ese es un esfuerzo importante. Nosotros nos quedamos sin tiempo esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.